A ver, según la orden de Donald Trump, se prohíbe entrar a Estados Unidos a refugiados inmigrantes de países musulmanes. El decreto ley suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 de visados a 7 países, la mayoría musulmana, con historial terrorista: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, hasta que se apliquen nuevos sistemas indagatorios. Yemen, que prácticamente ya es aliado de Estados Unidos en la lucha contra ISIS, declaró de inmediato una restricción igual a los viajeros de Estados Unidos. Y Yemen, pues, es el país más ordenado y más poderoso de la zona. ¿Pero de qué problema social? El problema va a agrandarse. No sabemos hasta dónde vaya a llegar, pero hay una serie de opiniones. Aquí en México, mira, aquí mismo, hay un hombre que está ya a punto de dejar su responsabilidad por la edad. La muralla que pretende construir Donald Trump en la frontera con México es un muro de la vergüenza, de la ignominia, dijo el cardenal Norberto Rivera Carrera. Es el que está en sus últimos meses, yo creo ya, ¿no?, de abandonar la responsabilidad, porque se determina que de determinada edad en adelante debe ser sustituido. Sí, se tienen que jubilar. Ayer en la homilía dominical en la catedral señaló que ante las agresiones y amenazas del mandatario del país vecino, debemos entender que la fuerza de los mexicanos está en la unidad nacional, en el respaldo a nuestro gobierno, que ha dejado claro que la dignidad y soberanía nacional no son negociables. Otro llamado, no sabemos si usted que nos está escuchando responderá, apoyará, participará, porque hay un resentimiento contra todo en este país. Hay una inconformidad contra algunos detalles que son muy importantes y que hace que los habitantes consideremos que hay injusticia. Pero ahí está el llamado. Y así se van a acumular. ¿Quién sabe hasta dónde resistirá Estados Unidos? Esta que es una especie de revolución ideológica. Un segundito. Una reacción airada en su contra que abarca a muchos de sus mejores aliados. El propio Netanyahu, que aplaudió el muro sin que haya comparación entre el que hay allá con respecto al que se pretende construir aquí, porque allá se intenta detener a terroristas que suben a camiones con bombas y vuelan, a camiones escolares, o van a centros de vacaciones y también hacen estallar ahí a los turistas, todo eso. Ni un solo mexicano, ni uno, ha entrado a Estados Unidos con esos fines. Con ese propósito. De 13 millones. Es decir, es de muy mala fe esa comparación que hace Netanyahu. Por fortuna, uno de sus ministros fundamentales le dijo: ¿y qué te pasa? Este es un país amigo donde no hemos tenido más que apoyo. ¿Cómo te atreves a meterte con él? No, allá, no importa que no seas terrorista de grandes renglones, no.
con un puñal o con una pistola. Entran y abaten a 2, 3 individuos. Entonces, no, de ninguna manera. Pero aquí la comunidad israelita criticó al propio Reaccionó, ministro. Claro. Y empezando por Castañeda Gutman. Y muchos más, muchos intelectuales, profesionistas, arquitectos, firmaron un documento que le enviaron a Netanyahu, que evidentemente está nada más queriendo quedar bien con Trump. Y aquí la comunidad judía ha recibido todo el apoyo, todo lo necesario, sin distinción de nadie por su sola religión. Aquí en México es uno de los países en donde viven con más tranquilidad, sin discriminación, con todas las puertas abiertas. Entonces fue en muy mal momento cuando habló este hombre. Qué curiosa es la historia. Estábamos parados de pestañas, como dice un viejo modo de revelar indignación con el gasolinazo. Y de repente toda la atención se vuelve hacia el presidente de los Estados Unidos y se apaga aquella protesta que se volvió generalizada y disminuye, o se elimina o se contrapone. Sí, se queda en el rincón. Pues sí, pero de un día para otro es ese movimiento de masas que es impactado por una situación. Pero entonces, ¿quiere decir que el impacto no es profundo? Porque tú dijiste hace ratito una frase, me sorprendió, pero tienes toda la razón. Estamos enojados por todo. Que la gasolina, que la luz, que el tránsito, que la contaminación, que el frío, que Donald Trump. Todo nos indigna ahora. Pero parece que nos indigna 2 horas y luego nos sentamos a ver el partido. Y nos pasa ya terminó. Vamos a esperar, viene el próximo gasolinazo y entonces otra vez se van a volver a enojar. Y además, hoy enero estuvo esas castañuelas, ¿o cómo le llaman? ¿Cabañuelas? Cabañuelas. Estuvo terrible. Todos los días se levantaba uno y decía, hoy con qué nota saldrá el periódico. Una tras otra. A mí me sorprendió, creo que nunca había visto o no había puesto atención en un año tan dinámico en los primeros 15 días. Una sucesión de hechos que continúan. Es que en verdad enero fue una serie de noticias que nos dejaron aturdidos. Yo creo que más que enojados por todo, como que las cosas nos aturden. Pero es que no estamos enojados por todo. La verdad es que sí, pero mucho es esa cosa que ahora llaman redes sociales, Sí. donde no duran las cosas. Y muchos son intereses políticos que vimos que esas protestas estaban impulsadas por grupos. Alborotados, a propósito. Y profesionales. También cuenta, por eso, a río revuelto, lo que haya de ganancia, señala el adagio. De Tacuba, 50 años, Juan Martínez Pérez. Dicen, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Si seguimos votando por los mismos, estaremos siempre con abusos como eso del gasolinazo. Es el sistema que utiliza México para elegir a sus gobernantes. No podemos cambiar, ni ellos van a cambiar. Eso es lo malo, que ellos no cambian. De vez en cuando surge alguno ahí que resulta ser un garbanzo de a libra, pero son muy escasos, cada vez son más escasos. Pues yo hace rato que no conozco ningún garbanzo de a libra. ¿Cómo no? Mira, sobre todo una mujer,
la primera gobernadora de Colima, Griselda. que resultó indemne ante las tentaciones y los desgarriates de los demás gobernadores en este país. Es que además tenía el privilegio de ser la primera gobernadora mujer en este país. Decían en broma, el rey, ¿cómo se llamaba? ¿Talimán? El rey, ¿cómo se llama? Colimán. Colimán. Creo que Colimán. sí. Es que el rey Colimán. Sí, creo que sí. Ujú, Colimán. Que se había puesto delantal. Ay, Hay una leyenda ahí, yo vivía en Colima un tiempo. Hay un lugar, la Piedra Lisa, que el que se utiliza como resbaladilla tiene que regresar. ¿Centro? Según una tradición, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Sí, debe haber otros. Sí, cómo no. Lo más para acá. Se fueron muy ¿Cómo lejos. se llama? Pues sí, ya tiene más de 30 años. Sí, ¿no? sí, se fueron muy, muy ¿Cómo? lejos. Debe ser. ¿De Pero dónde? era una mujer. Y al principio les teníamos más fe a que las mujeres cumplieran con su deber y salieran airosas. Pero no es cuestión de género. Yo creo que hay cosas buenas todavía. Mira, Pavlovich, en el norte, está haciendo cosas muy interesantes. Estaba haciendo tratados con la frontera que le queda ahí al pie. Más o menos cosas interesantes. Quiso hacer justicia con el que se iba. Querétaro. Querétaro es un estado que está muy bien, está creciendo, está admitiendo políticas. Empresas, desarrollando unidades habitacionales muy importantes, seguridad. San Luis Potosí, que ha crecido a ritmos que ya quisiera el Estado de México, que es el más importante en este país. Hay lugares que están sucediendo cosas interesantes en México ahorita. ¿Hace Sin cuánto que duda. no le dan su ayuda? Qué curioso, Querétaro y San Luis en el ingreso per cápita del país son los más altos. Es que tienen mucho Producto- crecimiento. Sí, pero además tienen un ritmo de crecimiento mientras el promedio del país es en 1 punto no sé qué. En esos estados se da todo el 1 y los demás estados cubren el 9%, porque San Luis Potosí tuvo un crecimiento del 9%. Querétaro tiene además otra característica en los índices de delincuencia, es de los más bajos. los bajos. Sí. Se ha reconocido su policía, que no tienen mucha violencia, que la policía funciona bien, tiene un papel efectivo. Entonces se ha tenido control sobre la delincuencia, sobre la sociedad, ¿no? Y por eso no querían que le hicieran cambio ahí a la policía, esa que querían imponer en otros, el mando único. Que para qué iban a moverles ahí el sistema que ya manejaban si era efectivo.